Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 5360. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 53. La piedra negra está manchada con sangre sagrada. El rugido y el rugido de los cielos más altos resonaron por toda la galaxia. Las olas de carne y sangre y la luz dorada casi envolvieron a todos en ese momento. El torrente del tiempo se desvanece. La luz deslumbrante se está desvaneciendo. La alta figura manca había desaparecido sin dejar rastro. Pero todavía hay esperanza. Informe de batalla. Tropas auxiliares mortales restantes. 8.888. Marines espaciales restantes. 888. Titanes restantes. 8, todos los titanes clase Warhound destruidos. Buques de guerra restantes. 13, incluido el HMS Resolute. Fuerza expedicionaria Mechanicus. Totalmente destruida. Estado de Primarca. Desconocido. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Al mirar el brutal informe de batalla que se mostraba en el tablero de datos, el señor de la humanidad frunció el ceño. Había estado esperando este momento desde que su hija regresó. Las bajas son inevitables. Sin embargo, ¿una batalla tan brutal afectará sin duda el progreso de la Gran Cruzada? El poseedor del sello habló lentamente. Ya han luchado por escapar de las aguas turbulentas y desesperadas, no se puede pedir más, mi viejo amigo. Al igual que los polluelos que acaban de aprender a volar, aún necesitan la protección de su madre antes de poder realmente comenzar su caza y supervivencia. No hay duda de que Malcador sabe demasiado sobre los pensamientos del emperador. En realidad, el tormento interior que soportaba este taciturno señor de la humanidad era mucho más pesado que el sufrimiento de cualquier guerra durante la Gran Cruzada. En su gran visión, creó a esos 21 niños divinos, pero a causa del enemigo llamado tiempo, tuvo que presenciar el sufrimiento infinito de sus hijos. Aunque sabía que algún día morirían, no tuvieron más remedio que seguir adelante hasta que las guerras y conquistas necesarias terminaran. Su sacrificio es de un valor incomparable para el esfuerzo bélico. Aún así, la Gran Cruzada debe continuar. El emperador suspiró suavemente y la melancolía y el dolor en su rostro ordinario fueron reemplazados por determinación. Como el psíquico más fuerte, podía sentir claramente las innumerables almas perdidas en la guerra, en la disformidad, y también podía sentir claramente la histeria de su hija mientras se rebelaba contra el destino. La 12 Legión resultó victoriosa y la antigua tormenta disforme dentro del Maelstrom fue retrocediendo gradualmente bajo la influencia de esta guerra. Bajo la voluntad de la flota expedicionaria Sangre 13, que se condensó en una punta de lanza afilada, el dios de la sangre, dejó una gota de sangre. El emperador escuchó su rugido de satisfacción y sintió que el caos del cielo supremo en el universo real se desvanecía gradualmente. El sufrimiento de la raza humana se extendió por toda la galaxia, y la pesada carga que soportaba el señor de la humanidad finalmente se alivió un poco en ese momento. Sin embargo, no importa cuán brillantes sean los resultados de la batalla, todavía no puede cambiar el hecho de que fue una victoria trágica. La 12ª Legión ha sufrido daños sin precedentes. Se desconoce el paradero y la condición del Primarca, y la mayor parte de la logística y los suministros se han consumido en la guerra inimaginablemente brutal. Incluso en las regiones estelares que ocupaban, la mayoría de los mundos habían caído en un vacío sin precedentes debido al reclutamiento a gran escala en un corto periodo de tiempo. Una generación entera de Nuceria fue consumida por las llamas de la guerra. Se puede decir que aunque su guerra allanó el camino para la conquista del Maelstrom, los hijos de la montaña ya no eran elegibles para participar en la Gran Cruzada. Sí. La Gran Cruzada debe continuar. Entonces debes ver esto, mi viejo amigo. Malcador pareció recordar algo y lentamente le entregó el panel de datos que tenía en la mano al emperador. El señor de la humanidad tomó la tableta de datos y sus cejas ya fruncidas se enredaron aún más. Las frías palabras del alto gótico combinadas con imágenes exquisitas describen una ciudad perfecta sin precedentes, y el sello de los portadores de la palabra al final simboliza quién la conquistó. La más notable de ellas es su eficiencia de avance extremadamente baja en comparación con otras legiones. Su nombre es Ciudad Perfecta. Y la destrozada Reina de la Gloria descansaba en el cielo sobre Nuceria, sus arenas carmesí proyectaban una niebla carmesí sobre sus destrozados cuernos de piedra negra. Silencio. Silencio sin fin. En la ahora desaparecida capital de Nuceria, la 12ª Legión marchó en un desfile silencioso.
Miles de tropas auxiliares mortales marcharon lentamente junto al torrente blindado, ya no tan magnífico, acompañados por varios titanes majestuosos y maltrechos. Solo quedaban unos pocos cientos de marines espaciales, marchando a paso pesado. Aún vestían servoarmaduras andrajosas, que simbolizaban el pasado de los hijos de las montañas que se resistieron al destino en el reino divino de los altos cielos. No hay admiración de la gente común, no hay vítores ni bendiciones, no hubo señal alguna del Señor de la Legión. Un silencio indescriptible llenó todo el desfile. Después de la interminable guerra en la disformidad que duró una cantidad de tiempo desconocida, décadas de tiempo habían transcurrido tranquilamente en el universo real. Durante este periodo, todos los mundos bajo el control de la 12ª Legión fueron movilizados por su larga guerra y la mayoría de sus recursos estaban casi agotados. Incluso el vasto mundo de la Forja de Salem, donde los incendios industriales ardían todo el día, estuvo una vez cerrado debido a una escasez extrema de materias primas. No fue hasta que la destrozada flota de los hijos de la montaña regresó de la disformidad que esta enorme y cansada máquina de guerra pudo finalmente descansar. Khan miró fríamente a las tropas que desfilaban frente a él, con el excomandante de la Legión Greer a su lado. Eran los únicos miembros de alto rango que quedaban de la Legión después de la guerra. Pensé que moriría allí. De repente, la voz interior de Khan resonó, revelando una melancolía sin fin. Greer miró el hacha de motosierra en la mano de dedos sangrientos. Era la otra hacha de motosierra de Elaine, Blodsen. Cuando regresaron, el arma del primarca apareció junto a Khan en algún momento. Todos en los niños de las montañas creyeron que esto era una señal dejada por Elaine. Es obvio que la voluntad de la madre está muy a tu favor y preferiría no tener este tipo de favoritismo. Khan apretó con más fuerza el hacha de la motosierra. Esta hacha de una mano del primarca era tan grande que Khan incluso tuvo que sostenerla como si fuera un hacha de 2 manos. Desde que presencié con mis propios ojos el retorcido futuro de Khan el traidor, realmente llegué a comprender la grandeza de mi madre, y el precio que se esconde detrás de esa grandeza. Y sí, todos son así. Nunca imaginé que mi lealtad me llevaría a una muerte sin sentido, y Greer suspiró. En ese momento fugaz pero eterno, cada hijo de las montañas recibió una visión del futuro dentro del vasto océano del corazón de Elaine. Del futuro sin esperanza descrito en la tradición maldita, las interminables ilusiones que atraparon al joven primarca. Este dolor ha estado ahí desde el principio, al final del destino de cada niño de las montañas. Mamá ya no está con nosotros. Solo el tiempo puede dar la respuesta. La vista de Khan penetró al equipo de desfile y alcanzó al destartalado acorazado Reina de la Gloria en el espacio. El casco, que una vez fue brillante, ahora estaba cubierto de cicatrices, al igual que el ya no glorioso equipo de desfile que los precedía. Sí, la antigua gloria de los hijos de las montañas se ha ido, no solo por todas las vidas perdidas en esa cruel guerra, su líder de legión, la madre de Genes, también desapareció en la luz que todo lo devoró. La flota destrozada de la 12ª Legión regresó al universo material en algún momento. No fue hasta que todos recuperaron la conciencia que se dieron cuenta de que la guerra había sido ganada. La buena noticia es que el acorazado clase Reina Gloriosa, resolución resuelta, buque insignia de la 12 Legión, también ha regresado a la realidad. Salvo el ariete Blackstone, la mayor parte de su casco sigue intacto. La mala noticia es que la primarca Elaine, quien representa el alma de la 12 Legión, ha desaparecido. Aunque la gran mayoría de los astartes cree que solo está desaparecida temporalmente y que la empatía psíquica entre las legiones no se ha roto, la situación aún no es optimista. La mayoría de los recursos se han consumido en esta brutal guerra. Aunque la tormenta disforme del gran vórtice ha amainado, la 12 Legión no tiene tropas para desplegar. Hoy, los hijos de las montañas casi han perdido la fuerza para marchar hacia las estrellas. Incluso con la tecnología biológica y médica dejada por Elaine, frente a muchos mundos que han sido explotados hasta el punto de casi extinguirse en la guerra, la reposición de mano de obra para los astartes y las fuerzas auxiliares aún no es optimista. Solo pueden lamerse las heridas en silencio y acumular fuerza en la ira. Hasta que el señor de Arena Roja regrese nuevamente. Y dolor. Elaine no había sentido esto personalmente desde hacía mucho tiempo. Ya en la conquista de Nucería, casi ningún guerrero podía resistir la caballería de hierro de la Santa Doncella del Invierno, y cualquier enemigo era vulnerable ante el poder del primarca. Incluso durante la gran cruzada de regreso a las estrellas, ella permaneció invicta en la batalla, y ningún pequeño alienígena o existencia blasfema pudo resistir su ritmo.
Hasta que se enfrentó a otro primarca, el demonio primarca Angrón de un tiempo y espacio distantes, y a 8 locos y sedientos de sangre demonios de Corne. En esa loca e histérica pelea, sufrió innumerables heridas que fueron lo suficientemente graves como para ser fatales. Pero no fue suficiente para causarle dolor. Hasta que convirtió su voluntad en una espada afilada y realmente se abalanzó hacia la figura en el trono de calavera. La conciencia latente se recondensó bajo el estímulo de un dolor intenso. Elaine abrió los ojos de mala gana. Sus pálidas pupilas doradas se llenaron de confusión. Poco a poco apareció ante nosotros una escena extremadamente desconocida. Mármol lujoso, un flujo constante de gente y una iglesia imponente y majestuosa. ¿Y dónde estoy? Elaine se arrastró con dificultad, sintiéndose un poco confundida. Todo lo que vio no tenía nada que ver con las de bronce fortalezas de Corne y sus sangrientos campos de batalla. Solo el leve dolor en su brazo derecho vacío le recordaba todo el tiempo que su guerra con Corne aún no había terminado. Cuando Resolución Inquebrantable se estrelló contra la fortaleza de Corne a toda velocidad, Elaine ya había decidido morir, convirtiendo su voluntad y resistencia en espadas afiladas, atravesando el trágico destino que le esperaba. Pero, cuando volvió a abrir los ojos desde la oscuridad, no era la celebración del reencuentro con sus hijos, ni los susurros aterradores del dios malvado. Todo ahora deja a Elaine extremadamente confundida. Arrastró lentamente su cuerpo cansado fuera del oscuro callejón y llegó a la calle llena de varios sacerdotes y monjas. Para un cristiano, esta es la ciudad perfecta. Cada iglesia de la ciudad estaba llena de himnos, como si toda la ciudad estuviera cantando himnos a Dios. Bajo la cálida luz del sol, la pesada armadura del primarca, cubierta de sangre y cicatrices, reflejaba un brillo escarlata, atrayendo instantáneamente la atención y las exclamaciones de la multitud. Oh Dios mío, es un ángel, pero nunca ha habido ángeles femeninos, pero esa figura majestuosa, la armadura sagrada, y la sangre incomparablemente sagrada, debe haber experimentado guerras sagradas inimaginables. No, su figura es más alta que la de un ángel, y su existencia debe ser extremadamente sagrada, alabado sea el divino emperador. Alabado sea el divino emperador. Tras susurrar entre la multitud, comenzaron a alabar y rezar a Elaine ante la exclamación de un fanático. La aparición de este gigante parecía un milagro excepcional. Elaine miró aturdida a la multitud que se había reunido a su alrededor. Dondequiera que miraba, veía las miradas sinceras y las llamas de la fe de los creyentes. Ella entendió las palabras del alto gótico, pero la atmósfera excesivamente religiosa la confundió. ¿Será que he regresado al universo real? Los meticulosos pensamientos de Elaine buscaron respuestas rápidamente. La paz y la tranquilidad de este mundo eran completamente incompatibles con la guerra entre las estrellas. Además, en cuanto a esta atmósfera religiosa que le resultaba familiar a Nucería, parecía que solo el mundo capturado por la Legión 17 en todo el imperio la igualaba. De repente, una voz artificial la devolvió a la conciencia, y un disgusto y un odio inexplicables surgieron en su corazón en ese momento. Oh, Dios, qué sagrado, qué grandioso, un primarca realmente descendió sobre la ciudad perfecta, jeje, él dijo una vez. Si Dios viene a ti, debes adorarlo con todo tu corazón. Mientras la multitud se dispersaba por esa voz aguda y pretenciosamente sagrada, un Astartes cantando la palabra sagrada apareció ante la vista de Elaine. La servoarmadura gris oscuro MK2 cubierta con hechizos sagrados simboliza su identidad, que es característica de la 17ª Legión. Los portadores de la palabra. La cabeza calva cubierta de hechizos y el rostro divertido y astuto esbozan una mirada siniestra. Parece que la profecía de la lejana sombra carmesí era correcta. Hemos recibido la bendición del trono de sangre, la madre genética de la 12 Legión, la santa del pico nevado, la madre legión más gentil entre todos los grandes primarcas, su alteza Angrón Elaine, bienvenida a la ciudad de la perfección. Elaine frunció el ceño. Ella apretó lentamente el puño, y el puño de poder comenzó a levantarse lentamente bajo la mirada horrorizada de los creyentes que la rodeaban, y el campo de descomposición brilló bajo su rostro frío. El asco y el odio que inexplicablemente habían surgido en mi corazón hace un momento tuvieron una respuesta en ese momento. Ella conocía la identidad del portador de la palabra que estaba ante ella. Sumo sacerdote, Erebus. Y la mano del destino. Erebus una vez se jactó de mucho. Como capellán jefe de los portadores de la palabra, provenía de Colchis, el mundo natal del Orgar, el primarca de la 17ª Legión. Esta palabra también proviene de las antiguas creencias de Cólquida, y significa aquel que es cuidado por Dios.
Sí, aunque Lorgar había quemado toda esta antigua fe cuando conquistó Cólquida y creó los registros sagrados sobre el Señor de la Humanidad durante la Gran Cruzada, Erebus era un fiel partidario de la antigua fe de Cólquida. Esta antigua, extraña y omnipotente creencia allanó el camino para Erebus con la sangre de innumerables leales. Su visión parecía penetrar el velo del destino y ver el oscuro futuro lleno de destrucción. Su mente oscura, que alberga innumerables planes, contiene el colapso de todo el imperio humano. Hasta que Erebus siguió la lejana profecía del Señor de la Sangre y regresó a la ciudad perfecta. Vio la majestuosa figura favorecida por el trono de sangre. Vi, la mano del destino que selló mi destino. Y, zumbido, el campo de descomposición emitió una luz eléctrica deslumbrante en su enorme puño de poder, y el zumbido de alta potencia simbolizó su peligro. Incluso la deslumbrante luz del sol quedó oscurecida por ella. En ese momento, las pupilas de todos se contrajeron. Dime, portador de la palabra. La tenue luz azul reflejaba el rostro extremadamente indiferente del majestuoso primarca, y el sonido de sus puños cerrados simbolizaba su actitud. Dime de nuevo, ¿qué profecía te trajo aquí? Fue como si el aura sangrienta de una bestia aterradora brotara del cuerpo de Elaine. Las secuelas de la guerra que se extendían desde el mar de cadáveres y sangre en el reino de Corne parecían aún presentes a su alrededor, haciendo que incluso los creyentes mortales a su alrededor temblaran de miedo y se arrodillaran. Para el primarca de 4 metros de altura, los astartes, que eran mucho más altos que la gente común, parecían extremadamente pequeños en ese momento. Incluso Erebus apenas pudo contener su impulso de temblar y arrodillarse. Y el puño de poder cada vez más apretado también hizo que Erebus entrara en pánico extremo. En ese momento, el sumo sacerdote con el corazón sucio ni siquiera tuvo el coraje de interrogar al señor de la 12ª legión frente a él. Bueno, entonces, señor, ¿qué está haciendo? Yo estaba cerca, y escuché que venías aquí. Erebus tropezó mientras intentaba explicar, sus ojos nunca dejaron el puño de poder del primarca, que estaba cubierto de jirones y cicatrices pero aún brillaba con la luz de la muerte. Su cuerpo tembló inconscientemente y retrocedió medio paso. Aunque quería darse la vuelta y huir de inmediato, el primarca que tenía frente a él, que emanaba un aura aterradora, jamás le permitiría irse. Incluso el pobre plan que acababa de construir en su mente se quedó en blanco ante el miedo a la muerte. La mirada de Elaine permaneció fría, pero sus puños se apretaron con más fuerza. Al instante, un escalofrío indescriptible llenó la columna vertebral de Erebus, y el presagio de la muerte casi apareció ante sus ojos. La carne y la sangre se desmoronaron, los huesos se destrozaron e incluso su propia alma perdió el sentido, un sudor frío seguía goteando de la cabeza calva de Erebus, cubierta de escrituras. Mirando al primarca frente a él, su cerebro trabajaba a toda velocidad buscando la respuesta. El primarca de Nuceria parece haber sido increíblemente cariñoso con su descendencia. Sí, es la 12 Legión, fue la 12 Legión la que te notificó de tu inminente llegada a Ciudad Perfecta, así que vine temprano, a recogerte. Como si hubiera pensado en algo, un atisbo de alivio surgió en el rostro astuto de Erebus, y la piel grabada con escrituras se comprimió en un patrón distorsionado por su sonrisa halagadora y divertida. Extremadamente feo. Veo. Como si las palabras de Erebus lo hubieran convencido, la luz eléctrica índigo del puño de poder se disipó lentamente. Al ver esta escena, el sumo sacerdote exhaló un suspiro de alivio en secreto, y en su mente volvieron a surgir innumerables planes retorcidos y sucios. Juró que recuperaría 100 veces, 1000 veces más, la humillación que sufrió hoy del señor de la 12ª Legión. Sin embargo, antes de que Erebus pudiera relajarse por completo, la fría voz de Elaine sonó de nuevo. Pero no puedo sentir mi legión en absoluto. Estás mintiendo, portador de la palabra. Mientras Erebus miraba con incredulidad, la mano gigante del primarca cubrió todo su campo de visión. El sumo sacerdote fue levantado a la fuerza por Elaine. Los guanteletes de hierro apretaron el rostro rúnico de Erebus hasta retorcerlo y deformarlo, y la fuerza irresistible también estrujó su duro cráneo hasta casi romperlo. El olor a sangre y la arena roja y caliente del dominio de Corne aún permanecían en las grietas, y la postura de fisión chasqueante comenzó lentamente en medio de la lucha aterrorizada de Erebus. Hace tiempo que oigo hablar de la ciudad de Lorgar, el mundo que controla es verdaderamente incomparablemente pacífico. Incluso puedo sentir la pureza en el corazón de todos. La irresistible mano gigante transportaba el arco de electricidad que dividió la postura, y lentamente se apretó en la fría voz de Elaine.
Y tú, portador de la palabra, la malicia y la oscuridad en tu corazón son como una mancha de inmundicia en una hoja de papel en blanco. Extremadamente obvio. La carne y la sangre se desgarran y la desesperación se extiende. Los arcos del campo de fisión desgarraban el rostro de Erebus mientras el primarca apretaba su agarre poco a poco, y la parte del rostro del director general que estaba siendo estrangulada incluso fue perforada con 5 agujeros sangrientos por la tremenda fuerza del primarca. Sus pómulos destrozados y sus ojos llenos de incredulidad se destacaban notablemente bajo la luz azul oscura. Dolor severo, dolor interminable. Aparte de la indiferente explicación del primarca, Erebus solo sintió un dolor y una desesperación indescriptibles. No, no. No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Debe ser un malentendido. No puedes matarme, soy el capellán jefe de la 17ª Legión. El rugido histérico simbolizó la locura del sumo sacerdote, que no podía creer que su vida, en manos del destino, terminaría en ese momento. No hay ningún malentendido. Es solo que, no eres digno de tu posición. Al ver la divertida escena del primarca agarrando a las Astartes como si fuera un pollo, a pesar de que Elaine solo tenía un brazo en ese momento, nadie dudaría del aterrador poder contenido en el cuerpo del primarca. No. No. Fuera de mi mente. Fuera de mi mente. Erebus intentó luchar frenéticamente, pero todo lo que consiguió fue desesperación mientras el punto de vista de fractura erosionaba su carne y huesos pulgada a pulgada, y griega. El miedo de que su sucia alma en lo profundo de su corazón fuera examinada y explorada a voluntad por la otra parte. No hace falta decir que todos sus pensamientos y su pasado fueron desenterrados por el primarca de alguna manera incomprensible. Desde el momento en que reemplazó el nombre de Erebus hasta el momento en que el Señor de la Humanidad descendió, y la creencia fanática en los 4 dioses del cielo estrellado, a través de los espacios entre los 5 dedos gigantes, Erebus apenas podía ver los ojos dorados de Elaine llenos de disgusto y odio. En ese momento, los mortales a su alrededor ya estaban temblando y haciendo reverencias sin parar, susurrando y cantando las escrituras de las palabras santas creadas por el Señor de la 17ª Legión. A sus ojos, esta conversación entre ángeles y dioses estaba mucho más allá de su imaginación. Si los descendientes de los dioses quieren juzgar a los ángeles, ¿cómo pueden los mortales intentar comprender la verdad? De hecho, a Elaine no le importaba lo que pensaran. La sucia mancha del caos en el sumo sacerdote frente a él era demasiado obvia, y este hombre extremadamente sucio llamado Erebus también era el hilo del destino bajo la atenta mirada de los 4 dioses del caos. Mientras exista, la influencia del caos siempre permanecerá alrededor de la 17ª Legión. No importaba lo que pasara, no había forma de que pudiera salir con vida. Lo mismo ocurre con Corfaeron. En cuanto al hogar, creo que el emperador de la humanidad, el padre que él y su hermano comparten, le dará una explicación razonable. Aunque Elaine no tenía idea de por qué la tormenta de disformidad causada por el dios de la sangre la había arrojado aquí, tal vez fue un diseño creado por la intersección del tiempo, o tal vez fue la voluntad común del distante sol dorado y él, pero no hay tiempo para pensar tanto. Elaine miró con indiferencia al pastor principal que luchaba frenéticamente frente a ella. Ella sabía que el caos futuro no terminaría con la muerte de Erebus. Definitivamente habrá más caos y definitivamente habrá más peligros desconocidos. Elaine sintió que varios equipos de portadores de la palabra se estaban reuniendo hacia la multitud cada vez más caótica, y su puño de poder todavía brillaba con arcos de poder de fisión. El tiempo se acaba. No tengas miedo del viento y las olas en una ruta desconocida, porque ya hemos navegado en ella. De repente, el suave murmullo del viejo barquero llegó lentamente de entre las estrellas. Era como si estuviera viendo todo esto todo el tiempo. Y sí, los pocos pensamientos en la mente del primarca desaparecieron en ese momento. El verdadero enemigo no es el caótico juego de ajedrez. El tiempo es el verdadero enemigo. Ahora es un momento excelente para erradicar la fuente del caos. No lo pierdas fácilmente. No es que haya invadido tu alma, pero tu alma es demasiado sucia. Incluso los corazones de los piratas espaciales son más puros que el tuyo. El pesado y frío puño de poder se apretaba sin cesar, ejerciendo una inmensa presión sobre el rostro de Erebus centímetro a centímetro, hasta el punto de que su cráneo se retorcía y deformaba constantemente bajo esta aterradora fuerza. Sin embargo, el poderoso control del primarca no lo mató al instante. Mi aparición es la consecuencia de una guerra que nunca debió conocerse. Obviamente sabes algo que no deberías saber.
Las palabras cada vez más frías se fueron volviendo etéreas, hasta permanecer incluso en los oídos de todos los mortales presentes en la plaza. Aunque nadie lo entendió, el juicio del primarca sobre los Astartes fue sin duda un milagro. Tinieblas eternas. Un hereje inmundo que acecha dentro de la 17ª legión, un traidor que es coronado sumo sacerdote, pero que en secreto planea traicionar al imperio. La voz fría se hizo cada vez más clara bajo la resonancia de la mente, hasta que todos en toda la ciudad perfecta escucharon el juicio del primarca. Incluso los diversos equipos de portadores de la palabra Astartes que acababan de llegar quedaron atónitos. Observaron cómo el primarca manco agarraba la cabeza del sumo sacerdote, mientras sangre sucia fluía continuamente de su reluciente puño de poder. Cuando este grupo de portadores de la palabra estaba a punto de pasar entre la multitud, las interminables escenas transmitidas por telepatía hicieron que sus pasos se detuvieran instantáneamente. Eso es todo sobre Erebus. Nacimiento, crecimiento, edad adulta, y sus pensamientos e ideas, así como sus trucos y creencias sucias. Quizás estés agradecido de que la oscuridad en tu corazón nunca haya sido descubierta por otros, pero el imperio nunca tolerará ninguna chispa de rebelión. Ahora, esta llama ha sido conocida por tus hermanos de batalla. Ni siquiera mi hermano y su legión tolerarían tu existencia. Con creencias tan sucias como las tuyas, la muerte no es una lástima. En ese momento, Erebus se debatía casi como un loco. No entendía por qué la profecía del trono de sangre le traería la muerte. Enenoi. No soy un traidor y... No lo soy y... No puedes juzgarme. Solo eres el primarca de la 12 legión. No estás cualificado para juzgar al capellán jefe de la 17 legión. El rugido loco e histérico simbolizó el último orgullo del pastor principal. Sí, estaba claramente destinado a ser la mano del destino, un ser sublime destinado a sembrar el caos infinito en la galaxia. Ni siquiera los 4 dioses ignorarían su vida ni su muerte, pues el papel y el valor de la mano del destino eran incomparables para ellos. A diferencia de aquel falso emperador humano, esta antigua y poderosa creencia jamás lo traicionaría. La 17 legión y sus hermanos de batalla aceptarían inevitablemente el nuevo destino de la humanidad junto con la mano del destino, Erebus. Estallido. Bang bang bang. El humo de las bombas al explotar rompió el silencio de la plaza. Las pupilas de Erebus se contrajeron de repente. Varias heridas de bala aparecieron en su cuerpo, y la sangre continuaba saliendo de entre la temblorosa servoarmadura. Varios equipos de portadores de la palabra bajaron silenciosamente sus armas, que aún emitían humo. Como guardianes del imperio de la humanidad, estos Astartes no tenían derecho a interferir en el juicio de los traidores. Pero como marines espaciales de la 17ª legión, su posición era bastante clara. Los traidores merecen la muerte. Incluso si se trata de un pastor principal. Si mi hermano le confió a una escoria como tú una tarea tan importante, entonces, quizás esto explica su lento progreso en la gran cruzada. La voz de Lainer estaba desprovista de emoción, como el invierno perpetuo en las montañas de Nucera. No puedes. Grieta. El zumbido del rompegrietas ahogó los histéricos gemidos de dolor de Erebus. El crujido de la carne y los huesos al desgarrarse resonó continuamente en la palma gigante, que se tensaba lentamente. Sangre pegajosa y sucia fluyó lentamente de ella, y la luz azul oscura del rompegrietas la evaporó al instante. Apenas se vislumbraba el horrible rostro entre los dedos, que ya era extremadamente horrible, retorcido y deformado, casi irreconocible como humano. Los ojos inyectados en sangre fueron exprimidos por esta fuerza aterradora, y la piel sucia grabada con runas blasfemas también se mezcló en una masa sin sentido de carne y sangre pegajosa. Estallido. Hasta que el pesado puño de poder se apretó con fuerza, la cabeza de Erebus quedó completamente aplastada. La sangre y el tejido cerebral explotaron instantáneamente como explosivos, mezclados en una cloaca pegajosa y sucia que fluyó lentamente a lo largo del cadáver decapitado del ex sacerdote principal. Es como si su suciedad fuera innata. ¿Erebus está muerto? Lorgar miró al sacerdote de alto rango de los portadores de la palabra, quien estaba medio arrodillado en el suelo, confundido. Incluso se preguntó si había oído mal. Sin embargo, el sumo sacerdote simplemente asintió en silencio, su figura temblorosa indicaba que estaba tan profundamente conmocionado como el primarca. Ante la conmoción y el silencio mostrado por su descendencia, Lorgar quedó aún más confundido. No pudo comprender el significado de esa noticia.
A sus ojos, el devoto y astuto Erebus era sin duda la columna vertebral de los portadores de la palabra, y su sacrificio casi simbolizaría la aniquilación del capítulo acompañante de los portadores de la palabra. De hecho, como sacerdote principal de los portadores de la palabra, el estatus de Erebus es muy alto. Lorgar dividió a los portadores de la palabra en capítulos regulares y sacerdotes dirigidos por él mismo, entre los cuales los sacerdotes tenían una posición muy destacada. Las dos líneas de poder dentro de la legión de los portadores de la palabra a menudo se entrecruzan y se superponen. Aunque técnicamente están separadas, ningún capitán de menor rango cuestionaría la autoridad de un alto capellán. Como capellán jefe, Erebus representa el centro de la cadena de mando de capellanía de la 17ª Legión. Es el segundo ser más poderoso después del primarca, aparte del señor del capítulo. Lógicamente hablando, Erebus incluso está calificado para enviar una flota expedicionaria para acompañarlo. Y murió. Lorgar no recordaba haber enviado a Erebus a algunos mundos heréticos extremadamente peligrosos. Las bajas de los portadores de la palabra no suelen ser elevadas. La 17 Legión no ha aceptado recientemente misiones de combate de alta intensidad. Su misión suele ser recuperar algunos mundos que aún no se han rendido por completo al imperio y usar la fe y el libro de la palabra sagrada para someter a esos creyentes incivilizados y bárbaros. Después de pensar por un momento, Lorgar preguntó: ¿cómo murió? Ante la pregunta del primarca, el sumo sacerdote bajó la cabeza. En la ciudad de la perfección, el sumo sacerdote fue ejecutado por el primarca de la 12 Legión por herejía. Las razones son conspirar para traicionar al imperio y herejía. La voz del sacerdote de alto rango tembló levemente y parecía haber una lucha indescriptible en su corazón. Las cejas de Lorgar se fruncieron. Había oído un poco sobre el primarca de la 12 Legión, pero ¿por qué esta traición estaba relacionada con la muerte de Erebus? Antes de que Lorgar pudiera entender toda la historia, el portador de la palabra tembló y le contó noticias aún más importantes. El emperador llegó personalmente a la ciudad perfecta. Él exige que la flota de los portadores de la palabra destruya personalmente la ciudad perfecta. Ciudad perfecta. Unas figuras doradas y escarlatas caminaban por el pasillo, y el sonido de una conversación resonaba en él. Y puede entender lo que quieres decir. Él tiene que entender. La estatua de jade blanco del divino emperador estaba teñida de un color cálido por la luz de las velas, e incluso sus ojos fuertemente cerrados parecían revelar un toque de bondad. Pensé que cambiarías un poco de opinión después de ver ese futuro. Elaine suspiró levemente. Especialmente, después de que maté al cabrón que iba a causar toda esta tragedia. Tal como ella esperaba, habían transcurrido décadas en silencio durante esa guerra épica. Después de la guerra, fue enviada a un punto temporal crítico en el universo real por la tormenta disforme provocada por el dios de la sangre. No mucho después de que ella matara a Erebus, la flota del Señor de la Humanidad llegó a la ciudad perfecta. Condenó a muerte a la ciudad perfecta. El futuro no puede ser cambiado por ningún conocimiento subjetivo previo. El Señor de la Humanidad miró en silencio la majestuosa y sagrada estatua y habló lentamente. Es que existe, es irracional. La majestad revelada en sus palabras simboliza su determinación y voluntad. Y sus exigencias religiosas siguen siendo muy estrictas. Elaine no pudo evitar sacudir ligeramente la cabeza ante la actitud mostrada por el emperador. De hecho, desde que regresó al universo real, ha sentido claramente una fuerza invisible que la empuja hacia el futuro inevitable e ineludible. El brazo derecho vacío todavía dolía ligeramente, y alguna conexión invisible parecía conectarlo con el distante cielo estrellado. Aunque la flota de los ultramarines no llegó con el emperador como decía la historia, una serie de extraños acontecimientos se estaban saliendo poco a poco de control. No es duro. Porque he visto tanta tragedia y destrucción. Había un matiz de arrepentimiento en la voz del emperador, y su mirada pasó del majestuoso elefante sagrado al brazo de Elaine. Sus ojos se hicieron más profundos, como si se diera cuenta de que el brazo derecho de Elaine todavía le dolía, y como si se diera cuenta de que su brazo derecho le traería un destino indescriptible. Eso es tan insignificante comparado con lo que está a punto de suceder. Si el destino del Lorgar es irreversible, si la 17ª Legión está en contra del Imperio, si realmente ocurrió el motín. Como si percibiera la actitud y la mirada del emperador, Elaine apretó ligeramente los dientes. No entiendo. Deberías haber visto la voluntad humana de resistir en esa guerra. De hecho, vi que el destino no es un enemigo invencible.
Bajo esta voluntad, el sacrificio de todos no es en vano, y nadie debe someterse a la inevitable tragedia. Aunque solo haya una pequeña posibilidad, hay infinitas posibilidades. Mientras Elaine hablaba con tanta fuerza, los ojos del Señor de la Humanidad parpadearon por un momento. Después de escuchar pacientemente la réplica de su hija, cerró lentamente los ojos. El precio, hija mía. El punto, es el precio. Quizás tu voluntad sea lo suficientemente fuerte como para soportar esta resistencia, pero debes considerar cuidadosamente el costo. La voz del emperador se volvió cada vez más fría, sus pupilas reflejaron el resentimiento en el rostro de Elaine. Tu legión fue casi completamente destruida en la guerra contra él. Tu tierra fue completamente consumida en las interminables décadas de guerra. Tu vida y tu voluntad quedaron prácticamente abandonadas en el cielo. No niego la preciosa fuerza de voluntad que tú y tu legión han demostrado, pero no puedes imponerla a tus otros hermanos. Especialmente, Lorgar. Mataste presuntuosamente a su sumo sacerdote, desatando las llamas de la rebelión sobre los portadores de la palabra. Nadie pediría redención del futuro antes de que llegue la verdad. Ante las frías y despiadadas palabras del emperador, Elaine apretó aún más los puños. Aunque realmente se salve gracias a tus ilusiones, tus esfuerzos nunca serán recordados. Y no me importa. Elaine gritó, interrumpiendo la burla de su padre. Perturabo, Lorgar, Curce, estos hermanos míos, todos tienen sus posibilidades de redención. Nunca me importó el precio, y nunca me importó ningún recuerdo. En medio del rugido de Elaine, los ojos fuertemente cerrados del Señor de la Humanidad se abrieron lentamente, pero ya no había ninguna indiferencia en ellos. El imperio debería ser mejor y la humanidad debería ser mejor. Sí, a ella nunca le importaron esas cosas, si la recordaban o no, si su lucha tenía sentido o no. Ella solo quería compensar todos sus arrepentimientos, solo quería deshacer la tragedia que no debería haber sucedido. Desde que Elaine nació como primarca en este universo oscuro y aterrador, ha estado atada a los grilletes del destino. Demasiadas tragedias y arrepentimientos se han desatado en esa ilusión divina, y demasiado dolor y odio se han grabado en su cuerpo a causa de miles de visiones desesperadas. Para ella, todo eso no es solo una ilusión, nada es solo una mentira. Cada traición demasiado pesada, cada lucha demasiado dolorosa, dejó una profunda cicatriz en el corazón de Elaine. Aunque fue redimida por la sagrada luz dorada del emperador, el doloroso pasado, forjado por un vino amargo sin fin, aún existía en su corazón, acechando en la oscuridad infinita del mar de la mente, fusionado con el conocimiento maldito. Tanto es así que ese fuerte dolor se ha integrado en su alma, igual que la uña del carnicero de Angron que simboliza la tragedia. Aunque su alma fuerte es suficiente para bloquear todo sufrimiento pesado, también afecta inconscientemente sus decisiones todo el tiempo. Y ella misma nunca pensó en rechazar tal elección. El padre y la hija se enfrentaron en silencio. La fría luz de la luna brillaba en el rostro del divino emperador, y el lujoso mármol reflejaba un brillo deslumbrante. El Señor de la Humanidad contempló las llamas ardientes que ardían en las pupilas doradas de Elaine. En ella vio una esperanza demasiado débil. Pero en la oscuridad infinita y aterradora, es lo suficientemente brillante. Igualito a él mismo. Entonces, si esté preparado para soportar estas dificultades y responsabilidades, el emperador susurró suavemente. Mi hijo, bajo la mirada atónita de Elaine, una energía espiritual deslumbrante y ardiente brotó de la majestuosa figura del emperador. Toda la iglesia se iluminó con una luz deslumbrante, comparable a la de una estrella. Incluso el cielo nocturno se iluminó con una luz inimaginable ante esta escena milagrosa. Hasta que la visión de Elaine volvió a la normalidad en el resplandor extremo, hasta que, recuperó la sensibilidad en su brazo derecho. Se quedó mirando su brazo derecho con asombro. Una lujosa armadura dorada y satén escarlata lo cubrían por completo, con una luz dorada deslumbrante filtrándose por las aberturas. Si observas con atención, descubrirás que no hay carne en su interior, sino una existencia compuesta de pura energía. Sin embargo, este tacto flexible que permite el libre movimiento significa que esta existencia no es falsa. Elaine miró al Señor de la Humanidad aturdida, pero en sus ojos solo había una compasión y un lamento infinitos. Fue como ver una ópera trágica que estaba a punto de llegar a un final destrozado. Ahora conozco tu ardiente voluntad, tu precioso coraje para afrontar lo innegable. Por lo tanto, corresponde a eso, una responsabilidad más pesada y más difícil de soportar. En la suave voz del emperador resuenan los interminables lamentos de la historia antigua.
Se giró lentamente, dejando a Elaine solo con una espalda alta y majestuosa. En esa silueta, Elaine lo vio todo. Augusto, Jesús, el primer emperador, el último santo, una mujer paseando junto al río, un cazador caminando por el bosque, todo es él. También se superpone constantemente con la imagen sagrada del divino emperador. Como si nada hubiera cambiado. Hijo mío. Lo darás todo en este largo viaje, ya sea la responsabilidad de la gran cruzada o el precio de cambiar el destino. Hasta que estés exhausto, hasta que todo lo que conoces y aprecias sea inevitablemente destruido en su camino hacia su destino. En ese momento, la alta figura frente a Elaine pareció desdibujarse gradualmente. Era como si este hombre de brillante armadura dorada no fuera el señor de la humanidad con una corona de laurel, como si este ser que brillaba con la fría luz del sol no fuera el emperador del gran imperio. En realidad, es un viejo marinero encorvado por los años y el tiempo, pero que todavía se mantiene alto, viejo y fuerte. Y las olas del cielo más alto surgieron con los susurros del poder destructivo. Las almas cobardes siguen la corriente, mientras que las voluntades fuertes luchan tenazmente. Sobre el mar oscuro y brillante, solo había miradas burlonas y susurros burlones de los dioses, y solo la deslumbrante luz del sol del frío sol dorado. El viejo juego de ajedrez quedó completamente roto en la milagrosa lucha del valiente hombre. Una nueva partida de ajedrez se desarrolla nuevamente entre los susurros de muchos ajedrecistas. Su mirada pasó por el mar de las almas, contemplando la flota de la 17ª Legión viajando a toda velocidad por el canal disforme, y percibieron la vaga inquietud en el corazón del poderoso primarca. Vieron a su padre adoptivo furioso. Vieron que su fe vacilaba y flaqueaba. Vieron que su mente vacilaba. Sí, todo ha cambiado, pero nada parece haber cambiado. El hilo índigo del destino se desprendía a voluntad, lamentándose. Vio innumerables cambios extraños y extraños entretejiéndose en ese instante. La esbelta y grácil figura de la banda emitió un gemido encantador, esperando que deseos más pesados e histéricos se liberaran libremente. El patio, verde y decadente, resonaba con suspiros de compasión. Abrazó con compasión a todas las almas desnutridas y derramó sobre ellas todo su amor y desesperación. Y en el trono de calavera carmesí, solo hay su risa y su rugido. El brazo cortado manchado con sangre sagrada fue la recompensa que ganó en el juego anterior, y también lo que estaba en juego en este nuevo juego. Él esperaba que ella lo recuperara, y también esperaba ver si ella caería en el siguiente momento. El pesado hacha del pasado y del futuro destrozará a todos aquellos que codicien este botín de guerra. Todos miraron fijamente su figura. Todos miraron al dios lobo y al ángel. El intrincado juego de ajedrez de la galaxia ya se ha desarrollado entre los susurros y murmullos de los dioses, y la sucesiva desaparición de los payasos también ha sido prevista por ellos. Una marea de caos se acumula constantemente en las pupilas de color púrpura oscuro, y un sinnúmero de futuros que ni siquiera ellas han previsto están a punto de florecer. Su figura alta pero pequeña seguía parpadeando en la niebla. Y las luciérnagas que queman demasiado, naturalmente terminarán apagándose. Y este día es un día de especial significado para los residentes de la ciudad perfecta. El emperador de la humanidad visitó personalmente el mundo llamado Kul. Es la obra de amor del señor de la 17ª Legión, la niña de los ojos del Orgar. Ciudad perfecta. Es la gloria de la 17 Legión y un monumento del que todo portador de la palabra se enorgullece. Cada ladrillo y piedra simboliza la dedicación de los portadores de la palabra a la verdad. Al igual que el nombre de la Legión, es un milagro creado por quienes albergan la verdad en sus corazones. Esta ciudad, que irradia luz divina, simboliza una racionalidad sin precedentes en toda la galaxia. Representa la combinación perfecta de la verdad imperial y la divinidad del emperador. Simboliza todas las aspiraciones y expectativas de los portadores de la palabra para el futuro, y es la tierra prometida anhelada por todos los creyentes. Es Jerusalén, es Avalon, es una utopía que emana leche y miel, es la aceptación y tolerancia del Señor de la humanidad hacia la 17ª Legión, y es el punto final de la peregrinación para todos los creyentes. Nadie sabe qué significa la visita personal del Dios Emperador. ¿Es para otorgar amor y compasión infinitos a sus devotos creyentes, o para otorgarles conocimiento rico en verdad, o es una prueba sagrada que nadie puede conocer? Pero su mera existencia es suficientemente sagrada. Al igual que los innumerables poemas del Hipericópteris que alaban a aquel que expandió la galaxia, los mortales y los ángeles no necesitan intentar adivinar las verdaderas intenciones de esa deidad. El hecho de que él pueda caminar por el mundo y difundir la razón y la fe a toda la humanidad ya es el mayor milagro.
Durante varios días kurdos, todos en la ciudad suspendieron cualquier actividad insignificante. Alabanzas silenciosas, himnos resonantes e incluso los 13 toques de la campana sagrada se hicieron en un silencio eterno, simplemente porque el Salvador que caminaba entre las estrellas estaba allí en persona. El esplendor de la religión y la gloria de la razón florecen en este momento. Todos rezan con devoción a la luz de las velas y el incienso, sin importar su estatus, porque todos albergan la misma fe devota en sus corazones. Cada uno de ellos vislumbró la deslumbrante estrella dorada en el cielo nocturno. La majestuosa flota que simbolizaba al Señor de la humanidad era apenas visible incluso en el cielo nocturno de Kuol. En ese momento, quienes creían en la verdad imperial y en la santa palabra del Dios Emperador, respectivamente, pusieron fin a sus disputas ideológicas. Sí, según la propaganda oficial, el Imperio del Hombre, en constante expansión, es un régimen secular que promueve y expone las verdades de la ciencia y la razón, en lugar de las mentiras de la creencia religiosa y el idealismo. Sin embargo, la benevolencia del Emperador de la humanidad es omnipresente, y el establecimiento de la ciudad perfecta es una de ellas. El Imperio tolera y acepta a la gran mayoría de los mundos dispuestos a someterse a la verdad imperial. Mientras estén dispuestos a abandonar todas las mentiras religiosas del pasado, el Ministerio de Justicia les permitirá, naturalmente, transformar la verdad imperial en algo que se ajuste a las ideas del mundo local. Después de todo, aparte de las sucias fuerzas alienígenas, el Imperio humano no ha considerado a esas fuerzas paganas como una amenaza importante hasta ahora. Incluso los numerosos mundos forja paganos esparcidos por el cielo estrellado durante la era del conflicto han sido rescatados continuamente bajo el glorioso estandarte del águila bicéfala del Imperio. Estrictamente hablando, el Imperio concede mucha más importancia a la difusión de la verdad imperial que a la sanción y represión de la herejía. Incluso las creencias religiosas originales de algunos de los mundos natales de los primarcas se conservaron a su regreso al Imperio. Las antiguas creencias de Baal en Sanguinius y Nucería en el Aine, y la gente de estos mundos todavía creía que la existencia de esos primarcas era de dioses caminando sobre la tierra. De ello se desprende que lo único que importa en la Gran Cruzada son la eficiencia y la velocidad. Hasta el punto de que Logana casi hizo caso omiso de la verdad imperial y su creencia casi fanática en la verdad de que el Señor de la humanidad tiene divinidad también se difundió libremente con la aprobación tácita del emperador. Hasta la llegada del día del juicio. Y Angkor Thai cerró los ojos con fuerza, y el casco de la nave balanceándose libremente en la turbulencia de la disformidad pareció revelar el estado de ánimo inquieto de este portador de la palabra. Todavía no puedo creer que recibamos semejante orden. Murmuró suavemente. Y increíble. Además del capitán del capítulo del Sol Dentado, varios portadores de la palabra también suspiraron. Tampoco pudieron entender la orden. Hace varios días terrestres estándar, los portadores de la palabra recibieron una comunicación astropática desafortunada. Viene de la Sagrada Tierra, viene de la voluntad del Emperador de la humanidad. Transmitió una orden incomprensible a la 17ª Legión. Destruye la ciudad perfecta. De hecho, después de recibir esta comunicación astropática, el oficial astropático responsable de transmitir el mensaje fue asesinado instantáneamente en el lugar por los sacerdotes enfurecidos. Ninguno de ellos entendió por qué el emperador de la humanidad les traería un destino tan pesado. La ciudad perfecta es el alma de la 17ª Legión, la patria que descansa en los corazones de cada uno de ellos, pero ahora el emperador ha impuesto un duro castigo a los portadores de la palabra por este gran logro. La llama de la duda ardía en el corazón de cada astartes de la 17ª Legión. Incluso su primarca, el punto final de su vínculo de fe, Lord Lorgar de la 17ª Legión, casi se quedó en casa después de recibir esta noticia. Nadie sabe qué pensamientos pasan por su mente, y nadie sabe a dónde irán los portadores de la palabra de ahora en adelante. Sin embargo, la flota de los portadores de la palabra aún entró en el canal Warp. Se dirigieron hacia el brumoso campo de estrellas, hacia la ciudad perfecta que todo creyente anhelaba. Sin embargo, aquellos que predican la verdad ahora están destruyendo todas las verdades que toman como advertencia en nombre de la verdad. ¡Qué triste! Y los creyentes se reúnen en la espaciosa plaza del centro de la ciudad. El suave canto de las oraciones y el eco de las campanas constituyen sus pensamientos piadosos, y sus ojos siempre cerrados representan su estado de ánimo inquieto y nervioso. Era la mañana del 13º Curry estándar desde la llegada del emperador a la ciudad perfecta. Ningún creyente devoto quería perderse esta santa misa. La densa multitud que ya había vaciado las calles formaba un mar casi indescriptible.
Hasta que un agudo rugido en el cielo despertó a la gente de sus oraciones y todos miraron al cielo. Era una estrella fugaz. Arrastraba una cola de llamas que era demasiado deslumbrante, y la luz ardiente brillaba en el brumoso cielo nocturno. Hasta que la gente finalmente vio lo que traía la estrella. Una lluvia de hierro interminable y pájaros de hierro aullando vagando libremente, y la sombra de la flota cubriendo el cielo y el sol apuntando sus armas principales a esas iglesias sagradas. Simboliza la voluntad de Dios. Provocó la ira de los dioses. Es el castigo por cruzar la línea. Y 13 días después de que el emperador emitiera la orden de destruir la ciudad de la perfección, la flota de los portadores de la palabra llegó a la ciudad de la perfección. La 17ª legión cumplió esta orden de Terra sin dudarlo. Sin advertencia, sin notificación. Todo es tan abrupto. La magnífica flota que cubría el cielo y el sol hacía llover el fuego de la muerte ante la admiración de los devotos creyentes, cumpliendo la voluntad del Señor de la humanidad de la manera más cruel. No cabe duda de que cada legión Astartes en la Gran Cruzada es un cuchillo afilado capaz de derrotar a cualquier enemigo. Su voluntad está encabezada por el primarca, y su creador es el Señor de la humanidad. Las acciones de cada legión deben ajustarse a la voluntad del emperador de la humanidad o enfrentarse a la destrucción total. Incluso la ciudad perfecta en la que Lorgar puso todos sus esfuerzos no fue una excepción. Lanzas de luz de la flota de los portadores de la palabra perforaron la ciudad desprevenida. Miles de millones de vidas se perdieron en un abrir y cerrar de ojos en el masivo fuego de cañón, y el paraíso terrenal que una vez simbolizó la racionalidad fue destruido en un instante. Ninguna iglesia ornamentada se salvó, y ningún sobreviviente regresó con vida. Simboliza la destrucción completa de la fe. Y Lorgar vio un mundo ardiendo. Una lluvia de hierro caía desde el almacén de lanzamiento aéreo, y los cañones macro y las lanzas de luz arrojaban lenguas de fuego de muerte de vez en cuando. Este debería ser el destino de los enemigos del imperio del hombre. Este debería haber sido el fin de la herejía, el mal y los extraterrestres. Sin embargo, en este momento, los creyentes y guerreros de la 17 Legión aplicaron por completo el poder de fuego infinito del que una vez se enorgullecieron en su obra maestra suprema, la ciudad perfecta. Esta ciudad significa mucho para Lorgar. Simboliza la búsqueda de la racionalidad de Lorgar. Durante la Gran Cruzada, la 17 Legión al completo conquistó incontables mundos perdidos. Fueron testigos de cómo quienes habían perdido la fe desataban la violencia y la locura hasta un extremo inimaginable. Bárbaros y herejes abundaban en la oscura galaxia, dejando enormes cicatrices en cada mundo. Lo que los portadores de la palabra tienen que hacer es llevar a los humanos lo que realmente necesitan. Creencia. Aunque Lorgar sabía desde el principio que la verdad y la fe defendidas por el imperio iban en dos caminos diferentes, los hechos hablaban más que las palabras. Después de presenciar la llegada del Mesías de armadura dorada a Cólquida, el primarca se convirtió en uno de los pocos que conocía la verdad. El Señor de la humanidad es sin duda un Dios. Aunque la verdad imperial siempre ha negado la existencia de cualquier ser sobrenatural, Lorgar siempre lo ha considerado como una prueba de la humanidad por parte de los dioses. Cuando Dios existe, entonces nunca puede negar su existencia. Entonces solo hay una posibilidad para las palabras de Dios, que es probar la piedad de su pueblo. Por lo tanto, Lorgar rebautizó la 17ª Legión como portadores de la palabra. Creía firmemente que hasta el final de la Gran Cruzada, hasta que la llama de la razón se encendiera de nuevo entre las estrellas, la prueba de los dioses realmente terminaría y la gloria de la fe brillaría para siempre. Aunque Lorgar sabía que su velocidad de conquista en la Gran Cruzada no era satisfactoria, los mundos pacíficos y tranquilos que conquistó simbolizaban la devoción inquebrantable de los portadores de la palabra a su fe. Por eso, Lorgar siempre se adhirió a esta filosofía, difundiendo racionalidad y fe en cada mundo que conquistó. Hasta que llegó la declaración que simbolizaba la ira de Dios. Ese Lorgar. Tranquilo y gentil, solemne y digno. Esa es la voz del Señor de la humanidad, el más grande Señor y Emperador entre las estrellas, el protector y conquistador del imperio humano de principio a fin. Lorgar bajó la cabeza con impotencia. Padre y no se atrevió a mirar directamente a su ira, ni tampoco se atrevió a hacerle preguntas. Fue porque la legión de Lorgar cometió el error más irreparable. El centro de poder de la 17ª Legión, el jefe supremo entre miles de sacerdotes. Erebus. El sincero misionero en quien una vez había depositado su infinita confianza ahora traía interminables desastres a la 17ª Legión. Una chispa de rebelión. Arrodillarse.
El emperador susurró suavemente, pero contenía una indiferencia infinita. En un instante, las rodillas del Lorgar cayeron pesadamente, creando ondas en el charco de sangre. Junto a él yacían los restos de Corfaeron, el capitán jefe de los portadores de la palabra. El Señor de la Humanidad exigió que Lorgar sacrificara la vida de su padre adoptivo a cambio de la nueva devoción del Imperio hacia los portadores de la palabra. Entonces, Luo Jia mató personalmente al padre que lo formó. Sin dudarlo. Así debería ser. En ese momento, los alumnos del primarca se llenaron de un arrepentimiento sin fin. No por la muerte de su padre adoptivo, no por la muerte de Erebus, y no por la destrucción de la ciudad perfecta. Para un creyente devoto, el castigo más poderoso no es la ira y la condenación de Dios. Pero los dioses le hicieron notar que todavía no era piadoso. Lorgar se arrodilló en el suelo con dolor. Podía sentir claramente el escrutinio del emperador, y también podía sentir claramente la incomprensión de sus hijos a su alrededor. Incluso se puede oír el rugido del fuego de artillería a lo lejos. Luo Jia no entendía por qué sucedía todo esto, pero también entendía la causa de todo esto. Sí, la Legión 17 es sospechosa de rebelión. Crearon innumerables mundos que fueron los más leales al imperio humano y difundieron la luz de la fe en la oscuridad infinita del mar estrellado. Sin embargo, todos sus esfuerzos se vieron frustrados por un mensaje frío y despiadado de las estrellas. Aunque la fe y la lealtad de cada portador de la palabra hacia el imperio eran incuestionables, la traición del sumo sacerdote convirtió todas las explicaciones en sofismas inútiles. El pecado prospera en circunstancias que escapan a la comprensión de cualquiera. Después de escuchar la noticia de que su sacerdote principal estaba conspirando para rebelarse contra el imperio, Lorgar abandonó instantáneamente todo lo relacionado con la Gran Cruzada y ordenó a su flota que se dirigiera a la ciudad perfecta. A partir de ese momento, una inquietud interminable surgió repentinamente en su corazón. Se preguntó si era una acusación falsa, una acusación errónea, o si realmente había juzgado mal a Erebus. Incluso después de 13 días estándar de contemplación terrestre, no se encontró ninguna respuesta. Y la dura orden que siguió puso la verdad ante los ojos de todos. Sin saberlo, la 17ª Legión podría estar rebelándose contra el imperio. Esto es inaceptable. Cualquier acto, pensamiento o incluso idea de rebelión es imperdonable. Con su perspicaz visión, Lorgar transformó su legión en una gran misionera. En su gran plan, cualquier mundo conquistado por el imperio humano estaría envuelto en la gloria de la fe, y cualquiera que albergara falta de respeto hacia el dios emperador sería completamente purificado en las llamas. Sin embargo, en ese momento, la gran visión de Lorgar pareció destrozarse en un instante como un castillo de arena que hubiera perdido sus cimientos. La visión de Lorgar estaba un poco borrosa. Los ojos, una vez intelectuales, de este primarca ahora estaban llenos de una confusión sin fin. Lágrimas de tristeza corrieron por su rostro decidido, y la ciudad perfecta se desmoronó bajo los disparos. Lorgar parecía poder escuchar los lamentos y la desesperación de los devotos creyentes mientras se enfrentaban a la muerte y la tristeza de ser abandonados por los dioses. Nada de esto era su verdadera intención. Más bien, fue una prueba para el portador de la palabra por parte de su Padre Supremo, el verdadero Dios que camina en la tierra, el Señor de la humanidad. Él tenía que hacerlo. Él tiene que hacer esto. La fe debe forjarse con una voluntad impecable. Incluso a costa de sacrificios infinitos. Y mis seguidores, mis hijos, todos los portadores de la palabra de la 17ª Legión, hoy, será un día de expiación que será recordado por siempre. Yo, Lorgar Aurelión, he cometido un error sin precedentes. Porque dentro de mi legión, ha aparecido un traidor odioso, uno que jamás supe que existía. El sumo sacerdote de los portadores de la palabra, Erebus, y el primer capitán Corfaeron conspiraron para cometer atroces actos de traición contra el imperio, su vil y sucia traición ha quedado plenamente demostrada. Esto es una blasfemia imperdonable. Este es el pecado eterno de los portadores de la palabra, este es también el precio de mi orgullo y arrogancia. Pase lo que pase, este pecado debe ser pagado de la manera más dolorosa, de lo contrario, la 17ª Legión dejará de existir. La ciudad de la perfección fue una vez la joya de la corona de los portadores de la palabra, un faro de nuestra racionalidad y el tesoro eterno de la 17ª Legión. Ahora, nuestra fe se pone a prueba como nunca antes. Debemos sacrificar la ciudad perfecta y la sangre de los pecadores para demostrar la lealtad de los portadores de la palabra al imperio. Las órdenes de mi padre, el santo emperador del imperio de la humanidad, el señor de la humanidad, deben cumplirse al máximo.
Cualquier potencial de rebelión debe ser suprimido y cualquier caso aislado de deslealtad debe ser juzgado. Es con el corazón más pesado y triste que doy esta orden. Destruye la ciudad perfecta. No dejéis a nadie con vida. Y las cenizas flotan. Se lanzaron bombas ante ojos inocentes y piadosos y se produjeron masacres entre las multitudes en pánico. Este es el humo de la ciudad perfecta, y la obra maestra de la que estaban orgullosos los antiguos portadores de la palabra arde constantemente. La ciudad más racional de toda la galaxia, la Jerusalén de los corazones de muchos creyentes, fue reducida a cenizas por su creador. Los Thunderhawks que flotaban en el aire arrojaron rayos de fuego, y las huellas del Lehman Russ que pasaron sobre la iglesia estaban cubiertas de sangre. La otrora próspera ciudad-estado está siendo aniquilada poco a poco por la espada del imperio, y su gente pacífica está muriendo en la ignorancia y la confusión. Los aterradores rugidos de las lanzas de luz y los macrocañones se habían disipado, y no había señales de vida entre los escombros que quedaban atrás. Solo los grises ángeles de la muerte se mueven a través de las ruinas, ejecutando sin piedad el castigo del dios emperador y la voluntad del primarca con sus bombas explosivas. Frente a la estatua derrumbada del divino emperador, solo quedaban los aullidos desesperados de los supervivientes. Sin piedad. Cientos de miles de portadores de la palabra Astartes ejecutaron con indiferencia y frialdad las órdenes del primarca, mientras la gloria de su fe se veía temporalmente oscurecida por las pesadas responsabilidades. Son los fundadores de la ciudad perfecta y los difusores de las creencias religiosas, pero antes de eso tienen una única responsabilidad muy importante. El martillo despiadado del imperio. Obedecer la disciplina y las órdenes militares es la naturaleza de todos los Astartes, y esto es particularmente evidente en la 17ª Legión. Aunque vieron la confusión en los ojos de los creyentes mortales, escucharon sus oraciones desesperadas y fueron interrogados por esas preguntas histéricas. Si tú creaste todo esto, ¿por qué lo destruyes con tus propias manos? Ante las preguntas planteadas por aquellos creyentes que derramaron lágrimas y sangre, cada portador de la palabra fue incapaz de responder. Ellos mismos no pueden comprender por qué ocurrió esto. Deberían haber sido defensores de la racionalidad y deberían haber enfrentado al pueblo del dios emperador con un rostro amable. Sin embargo, la orden del primarca siempre permaneció en el corazón de todos. No dejes a nadie con vida. Entonces los Astartes levantaron las frías bocas de sus armas. Su voluntad excesivamente fuerte les obligó a ignorar todo lo que tenían delante, como si fuera lo mismo de siempre en las brutales guerras de los últimos 100 años. Pero los enemigos que tenían delante ya no eran los inmundos paganos, sino el pueblo del imperio que rezaba desesperadamente al dios emperador pidiendo salvación. Miembros rotos destrozados por bombas explosivas, cadáveres carbonizados por las llamas del Prometeo y las maldiciones brutales pronunciadas por creyentes desesperados en el momento de la muerte. Se convirtieron en los ángeles caídos, los verdugos que trajeron muerte y destrucción al pueblo del imperio. La mayoría de los portadores de la palabra podían ver el cadáver sin cabeza colgando en el punto más alto de la ciudad perfecta. El principio de todo, la cuna de todo pecado. Erebus, el sumo sacerdote de los portadores de la palabra. La fe vacilante en el corazón de todos se transformó en odio hacia el ex sumo sacerdote. Si no fuera por la rebeldía de este sacerdote hereje, el tesoro de los portadores de la palabra no habría tenido que ser destruido. Nada de esto debería haber sucedido, los fieles no deberían haber sido purificados en el fuego de los portadores de la palabra. Pero no pudieron detenerse. Si mostraran algún tipo de misericordia, podría significar que todos los portadores de la palabra quedarían manchados para siempre con el sucio estigma de la traición. No solo se les negaría la fe, sino que todo lo que habían dado al imperio, a la humanidad, al emperador y a los primarcas se transformaría en un sueño fugaz. Vieron la figura encorvada del primarca de la 17ª Legión arrodillado ante el emperador, y escucharon la oración de expiación del Orgar con profundo dolor. Esta es la última oportunidad para determinar la lealtad de los portadores de la palabra. Destruye la ciudad perfecta con tus propias manos, sofoca por completo la chispa de la rebelión de la forma más histérica y dedica tu completa lealtad al imperio y al dios emperador. Desde el momento en que comenzó la oración de arrepentimiento del Orgar, esta ciudad, una vez el orgullo de los portadores de la palabra, estuvo condenada a la destrucción. Para los portadores de la palabra, este podría ser incluso solo el primer paso hacia la expiación. Aunque desconocían el origen de la llama de la rebelión, esta estaba allí. La muerte del capitán jefe y del sumo sacerdote había llevado a la 17 Legión al borde de la destrucción. Sí, destrucción.
Cualquier legión que muestre potencial para la rebelión se enfrentará a la destrucción más completa del imperio humano. La desaparición silenciosa de la segunda y la 11ª legiones no fue falsa. Las 2 legiones que desaparecieron sigilosamente durante la guerra Randan se han convertido en un secreto que solo conocen los veteranos de Terra. Esta lección ha quedado grabada en los corazones de todos los veteranos de Terra. Incluso los portadores de la palabra, cuya lealtad al Señor de la humanidad es inquebrantable, probablemente no se salvarán. Por lo tanto, incluso si fueran sometidos a las maldiciones y miradas más feroces, ningún Astartes dejaría de matar. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Nadie se salvó. Las llamas que una vez quemaron a los herejes ahora caían sobre estos otrora devotos creyentes en el Dios Emperador. No hay lugar para la suerte en la llama de la fe. Independientemente de la piedad, el pecado ha existido desde el principio. Lo único que los portadores de la palabra pueden hacer es borrar por completo todos los pecados irreparables. Esta es una farsa triste y cruel. También es una tragedia irreversible. Y ángeles, ustedes crearon la ciudad perfecta, ustedes forjaron la ciudad perfecta, su propiedad sobre ella es incuestionable. Pero, ¿por qué la destruiste? ¿Por qué destruiste por completo su fe? La joven lloró al ángel. Los ángeles simplemente levantaron sus armas, aturdidos, y apuntaron hacia ella y hacia todos los que estaban detrás de ella. La lealtad es más importante que la fe. El ángel respondió suavemente, aunque salió como un gruñido apagado. El sonido de disparos explosivos devoró toda la visión aturdida. Ángel Tai soltó lentamente el gatillo, y el fuerte retroceso y el cargador vacío indicaron que la masacre había terminado. Se quedó mirando el cadáver femenino frente a él, su torso destrozado por la bomba, sus órganos internos mezclados con sangre fluyendo lentamente. Pudo ver claramente la confusión y el desconcierto en el rostro de la dama. Todos los creyentes detrás de ella también murieron en la misma confusión. Parecían completamente incapaces de comprender por qué la ciudad perfecta se asociaba con la palabra lealtad. Sí, ¿por qué la lealtad es más importante que la fe? El propio Ángel Tai también estaba pensando en este problema. Lentamente bajó su volter y miró el cadáver sin cabeza que colgaba en el punto más alto de la ciudad perfecta. Ángel Tai reconoció la magnífica armadura. El antiguo sumo sacerdote, ahora líder de los traidores, Erebus. Entre los portadores de la palabra, él y el primer capitán Corfaeron eran los más poderosos, e incluso el propio Angkor Tae estudió con Erebus durante un período de tiempo. Lo más lamentable fue que desconocía por completo que el pastor principal albergaba en secreto creencias heréticas y tendencias a rebelarse contra el imperio. De lo contrario, nada de esto debería haber sucedido. Mirando los edificios ruinosos y los cadáveres que lo rodeaban, Ángel Tai suspiró suavemente. Es hora de salir de aquí, señor. La voz de un portador de la palabra llegó a través del canal de comunicación, interrumpiendo el suspiro de Ángel Tai. Lo acompañaba un Land Raider. Ángel Tai pudo ver claramente que sus gruesas orugas estaban cubiertas de plasma sanguíneo y fragmentos de órganos internos, y sus 2 cañones láser principales emitían humo blanco sobrecalentado. Está claro que en todas partes se producen masacres brutales. Como capitán de la 7 compañía de asalto del capítulo soldentado de los portadores de la palabra, Angkor Tai tuvo que hacer mucho más que eso. De hecho, en tan solo unas horas, había ejecutado personalmente las vidas de miles de creyentes. Aunque este sentimiento de culpa no pudo tener ningún impacto en el espíritu tenaz de los Astartes, destruir el orgullo de la 17ª legión con sus propias manos todavía hizo que cada portador de la palabra se sintiera mal. Angkor Tai regresó con dificultad junto a sus hermanos de batalla. ¿Y mal humor? Un portador de la palabra llegó a su lado. Nadie está de buen humor, Xiafen. Ángel Tai gruñó mientras recargaba el cargador. Al ver a su mejor amigo tan deprimido, Xiafen se encogió de hombros levemente. Esto es fuerza mayor. Todos estamos obligados, hermano. Nadie imaginaría que algo así sucedería en la legión. Sí, es fuerza mayor. No sabía que haría algo así. Mientras la escotilla del Land Raider se cerraba lentamente, los ojos de Ángel Tai todavía estaban fijos en el edificio donde colgaba el cadáver del traidor. De todos los edificios de la ciudad perfecta, solo la gigantesca catedral donde estaba colgado el cadáver del traidor permanecía intacta. Parecía ser un entendimiento tácito entre los portadores de la palabra, o quizás estos astartes estaban asombrados por la figura escarlata en la catedral. Y este asombro probablemente proviene de la verdad dicha por los portadores de la palabra que se quedaron en la ciudad perfecta.
Si hubiera descubierto esto antes y al menos habrá menos sacrificios. Mientras escuchaba la apariencia cada vez más cansada de Angertai, las cejas de Xia Fen se fruncieron aún más. ¿Sabes de qué estás hablando, hermano mío? Si revelas su verdadera identidad, esos sacerdotes de alto rango nunca te dejarán ir. El tono de Shane delataba preocupación. Sabía que Angertai había estudiado con Erebus durante un tiempo, pero después de que Angertai decidiera unirse a la Legión del Sol Diente de Sierra, ambos se distanciaron cada vez más y se separaron. En su opinión, si es probable que sacerdotes de tan alto rango y comandantes de compañía de la Legión se rebelen, entonces es aún más probable que las fuerzas de nivel inferior se rebelen. De hecho, todos los portadores de la palabra están ahora en una atmósfera de preocupación. Los oficiales que una vez tuvieron vínculos estrechos con Erebus y Corfaeron han demostrado su inocencia de las formas más trágicas, y varios de ellos incluso se han encerrado resueltamente en sarcófagos de Dreadnought para demostrar su absoluta lealtad al emperador. La leve chispa de rebelión en los ojos del emperador se ha convertido ahora en una tormenta que ha arrasado todos los niveles de la 17ª Legión. Debido a los ejemplos de Erebus y Corfaeron, nadie podía garantizar si los oficiales restantes tenían intención de rebelarse. El primarca recuperó por completo el poder de la mayoría de los oficiales. La estructura de gobierno actual de los portadores de la palabra ha regresado del riguroso y complejo sistema dual de oficiales y sacerdotes a un sistema único donde las órdenes del primarca son la única base de autoridad. Incluso, bajo las órdenes del emperador, el mando de esta operación para destruir la ciudad perfecta ha sido entregado a un extraño desconocido para todos los portadores de la palabra. También fue él quien expuso la maldad de Erebus y la conspiración de Corfaeron. La líder de la 12ª Legión, Elaine. Según los portadores de la palabra que se quedaron en la ciudad perfecta, desde que el señor de la 12ª Legión descendió repentinamente sobre la ciudad perfecta, había revelado la verdad sobre la rebelión de Erebus y había hecho ejecutar al sumo sacerdote en público. Al principio, ningún portador de la palabra creyó en esta verdad, e incluso su primarca dudó brevemente de ella. Al principio, solo los pocos equipos de portadores de la palabra que permanecían en la ciudad perfecta obedecieron sus órdenes. Sin embargo, cuando les reveló la verdad a todos, todos quedaron impactados. Aunque la mayoría de los portadores de la palabra expresaron dudas sobre la identidad del señor de la 12ª Legión, la declaración personal del emperador les hizo renunciar a la idea de explorar la verdad. Aunque la destrucción de la ciudad perfecta está plagada de infinitas dudas, nadie puede cuestionar la voluntad del dios emperador. Incluso Lorgar Aurelion, que también es un primarca, es igual. Y, al lado del cadáver femenino que se enfriaba poco a poco, una figura emergió de las sombras. Pobre Cirene, tu destino eterno ni siquiera ha comenzado, sino que ya ha sido destruido por orden del tirano, pero tu destino aún no ha terminado, el puesto de mano del destino aún está vacante. La herejía debe realmente ocurrir, y el caos debe ser aniquilado en la destrucción de la humanidad. Y renacerás con una nueva identidad, como el ermitaño, como yo, Damon Pletanis. Sus tristes susurros fueron ahogados por el sonido del fuego de artillería, pero la oscuridad en las sombras se tragó el cadáver femenino destrozado. Hasta que desaparezcan por completo todos los rastros. Y tragedia. Tragedia tras tragedia. Personas inocentes fueron ejecutadas sin piedad por los ángeles, y los edificios de la razón fueron aplastados por las vías. Esto es lo que Elaine vio a través de los ojos de los portadores de la palabra. Ella miró la imagen sagrada con los ojos cerrados frente a ella y recordó todo lo que su padre le había dicho allí. La dirección del destino de Luogia siempre ha dependido únicamente de él mismo. Él conoce mi actitud hacia la verdad y la religión del imperio, pero aún así hace la vista gorda e impone esa teoría falaz a todo el mundo. Independientemente de si la destrucción de la ciudad perfecta depende de Guilliman, independientemente de si la fe en su corazón está completamente destruida, de ahora en adelante, se moverá hacia un extremo aún más extremo. No importa en qué dirección vaya el resultado, está destinado a no ser muy bueno. Mientras siga manteniendo ilusiones innecesarias sobre la fe y la obediencia, la brecha entre él y el imperio solo se hará más grande. Hasta que sea irreversible, hasta que se rompa por completo. Entonces, yo personalmente decidiré su destino. Ni siquiera tú, Elaine, puedes detener mi voluntad. Las frías palabras pronunciadas por el Señor de la Humanidad parecieron vívidas en su mente, y Elaine apretó lentamente los puños. Los pasos hacia el destino son sin duda arduos.
Era obvio, aunque Erebus y Corfaeron habían muerto bajo su influencia, estaba claro que los portadores de la palabra ahora estaban en el camino equivocado. Sin embargo, bajo estas circunstancias, Lorgar decidió ordenar a los portadores de la palabra que destruyeran completamente la ciudad perfecta y no dejaran a nadie con vida. Quizás esta orden le pareció extremadamente razonable a Lorgar, pues fue allí donde se descubrió que Erebus tenía tendencias heréticas y recibió del emperador la orden de destruir la ciudad. Sin embargo, esto sin duda puso de relieve la característica de Lorgar de seguir ciegamente al poder. Había asumido que el emperador estaba descargando su ira en la ciudad perfecta por la traición de Erebus. El emperador solo proporcionó una causa y efecto razonables para que Elaine ejecutara a Erebus. Lorgar, sintiendo los disparos y los gritos provenientes de la ciudad, Elaine apretó los dientes. Como supervisora designada por el emperador para Lorgar, Elaine disfrutaba del mando sobre la mayoría de los portadores de la palabra en la ciudad perfecta. Sin embargo, nunca imaginó que Lorgar realmente daría la orden de no dejar a nadie con vida. En la historia original, la fe de Lorgar y el valor de su legión fueron completamente rechazados por el emperador, lo que dio a Erebus y Corfaeron la oportunidad de aprovechar la situación. Hasta que Lorgar, por error, se convirtió a la fe del caos durante la Gran Herejía, como al lanzar la Cruzada de las Sombras contra los 500 mundos y otras acciones de rebelión. Al igual que su experiencia con Perturabo, Elaine quiso reescribir esta tragedia, pero sin darse cuenta creó una tragedia aún más trágica. Sí, ella no había esperado que Lorgar llevara a cabo las órdenes del emperador de una manera tan extrema, y la razón que despertó por completo el fanatismo religioso extremo de Lorgar estaba estrechamente relacionada con la ejecución de Erebus por parte de Elaine. Aunque Elaine ya había considerado muchas razones, antes de poder explicárselo todo directamente a su hermano, el emperador llegó a la ciudad perfecta en un momento inesperado. Tras resolverse el desacuerdo entre padre e hija, el emperador dio a Lorgar la cruel orden de destruir la ciudad perfecta. Obviamente, la presencia del Señor de la Humanidad significaba que este asunto era más que una simple disputa entre la Legión 17 y la Legión 12. Se trata de la lealtad de toda la Legión de los portadores de la palabra al Imperio. De hecho, desde que se difundieron rumores de rebelión entre el sacerdote jefe de los portadores de la palabra y el capitán de la primera compañía, todo el imperio quedó conmocionado. Especialmente Le Man Russ. Aunque el rey lobo seguía luchando por el imperio al frente de la Gran Cruzada, los lobos espaciales ya habían llegado desde media galaxia para exigir responsabilidades. Quizás se debía a su deber como verdugos, o quizás a que el rey lobo era tan estricto que su apariencia bárbara no se correspondía con su rigor. Rumores sobre la segunda y la 11ª legiones también circulaban entre las asociaciones de veteranos de las distintas legiones. Era evidente que la 17ª legión también podría enfrentarse al trágico destino de ser borrada de la historia. Una cosa que cualquiera podía ver era que la posición de los portadores de la palabra dentro del imperio estaba en peligro. Incluso Elaine, que estaba atrapada en el centro del vórtice, no debería hacer grandes movimientos. En su comunicación con su padre, sabía que el emperador siempre había tenido una mala opinión de Lorgar, especialmente después de enterarse del futuro revelado por el conocimiento maldito. Su padre parecía haber dejado varios planes de respaldo de forma invisible. Ya fuera hacia las legiones que se suponía que se rebelarían, hacia aquellas que permanecieron leales o hacia ella misma. Pensando en esto, Elaine miró su brazo derecho. Bajo el poder del Señor de la Humanidad, la exquisita prótesis transmitía el tacto de un brazo real de una forma inimaginable. La deslumbrante luz dorada que se filtraba por las grietas de la armadura aún le inspiraba una vaga sensación de aprensión, al igual que el par de hachas de sierra que le habían dado al regresar al imperio. Elaine podía sentir que ese brazo sería de alguna utilidad en un futuro cercano. Pero todo, tendrá que esperar hasta que la situación actual pase. Algunas de las lecturas en el panel de datos la hicieron fruncir el ceño. Gira a la derecha y sigue recto. Bajo la influencia de la voz de la mente, un tanque Le Man Russ que se dirigía hacia un lugar de concentración de refugiados muy oculto pero grande cambió de dirección repentinamente. Sus orugas, manchadas de sangre y carne picada, se alejaron de allí sin dudarlo, siguiendo la orden del primarca. Bueno, y Elaine suspiró levemente. Ella había llevado a cabo esta orden innumerables veces, solo para que los refugiados pudieran sobrevivir a la ira de los portadores de la palabra durante unos días. Pero solo fue por unos días. Bajo bombardeo orbital, en quién sabe cuánto tiempo, no quedará gente viva en esta ciudad.
Aunque el primarca podía consolarse pensando que este método podría aliviar el sufrimiento de aquellos inocentes creyentes, para que no tuvieran que morir bajo la ejecución de los ángeles y el colapso de su fe. Pero no hay duda de que esto es hipocresía. Incluso si Elaine hizo todo esto para salvar el futuro condenado, su ejecución de Erebus fue la fuente de destrucción. El emperador no trajo consigo a Guilliman, simbolizando que había confiado esta carga sobre sí mismo. Y ella personalmente empujó a la 17ª Legión a una situación irrecuperable. Pero nadie pudo entender lo que hizo, y en lugar de eso trajo un desastre aún mayor a la ciudad perfecta. Era como si todo lo que el Señor de la Humanidad le había dicho a Elaine con sinceridad fuera la única verdad en este oscuro universo. No importa cuán grandes sean tus ideales y visiones, no importa cuán fuertes sean tu voluntad y tu alma. El sufrimiento y la tragedia siempre estarán contigo y nunca te abandonarán. Ella apretó los puños. Y